Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Dios nuestro, venimos ante tu presencia rogando tu ayuda, Señor, tu asistencia, tu poder. Obra en nuestros corazones, Señor, para que podamos estar atentos a tu palabra y obra por medio de tu Espíritu para que esta palabra llegue a nuestros corazones, oh Dios, a todos los que estamos aquí, y cumpla el propósito por el que tú la envías. Señor, ten misericordia, te rogamos, sea para salvación, para santificación de tu pueblo también. Te pedimos tú ayudes a quien ha de predicar tu palabra. Tú le fortalezcas y también a los que escuchan. Te suplicamos, oh Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén, Padre. Amén. Dentro de esta serie en la Epístola a los Colosenses nos adentramos en la última parte de esta carta, las salutaciones finales, o dicho en un lenguaje más coloquial, los saludos finales. En esta sección, el apóstol Pablo no solo da unos saludos, sino que también nombra a algunos de sus colaboradores. De modo que iremos viendo las enseñanzas que podemos sacar de estos versículos, del versículo 7 al 18, que es donde tenemos las salutaciones finales. Y al mismo tiempo consideraremos brevemente quiénes eran esos colaboradores que se nombran aquí. Y veremos también cómo podemos aprender de ellos, ¿no? Hay enseñanza también respecto a quiénes eran ellos y su conducta y demás. En este sermón veremos los versículos 7 al 9, en los cuales encontramos dos hombres, Tíquico y Onésimo. Vamos a considerar en primer lugar a Tíquico. Dice en Colosenses 4, 7 y 8, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El nombre Tíquico significa fortuito o afortunado. Este hombre era oriundo o original de Asia, tal como nos revela Hechos 24, que dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Por lo que leemos en Colosenses 4, del 7 al 9, Tíquico junto con Onésimo fueron los portadores de esta carta a los colosenses. Como vimos en la introducción de esta serie, Pablo escribió esta carta a los colosenses estando encarcelado en Roma, y como antiguamente no había correo electrónico, ni tampoco una empresa de correo postal, y mucho menos para los cristianos, si lo hubiera, para los cristianos no, seguro que no era bien recibida. Entonces alguien tenía que llevar esta epístola en persona desde Roma hasta Colosas. Ese alguien, en esta ocasión, fue Tíquico, acompañado de Onésimo. Por cierto, no solo llevaron esta carta a los colosenses, sino también la de los efesios. Pues dice en Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Él llevaba también la epístola a los efesios, la llevaba también. Y también la epístola de Filemón, o a Filemón, la epístola a Filemón, aunque esta última seguramente fue entregada en persona por Onésimo. Onésimo que iba con Tíquico, iban los dos, y llevaban estas tres epístolas. En cuanto, en Filemón, versículos 10 y 12 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, encarcelado en Roma, el cual vuelvo a enviarte
tú pues recíbele como a mí mismo. En cuanto a la carta a los laodicenses, que se nombra en Colosenses 4:16, ya diré algo al respecto cuando lleguemos a ese versículo. Por ahora, no vamos a considerarlo. Bien, pero a continuación me gustaría destacar las 3 cualidades de Tíquico que Pablo cita o menciona en los versículos 7 y 8. Primera cualidad, amado hermano. No solo era un hermano en Cristo, sino que era un amado hermano. Así nosotros tenemos muchos hermanos en Cristo. Algunos de ellos los conocemos, otros simplemente hemos oído sus nombres y otros ni siquiera sabemos de ellos. Sabemos, por ejemplo, que hay creyentes en Asia y en África, pero la inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, no los veremos en esta vida. Pero hay otros hermanos que sí conocemos muy bien, los tenemos muy cerca. Por ejemplo, los hermanos de esta iglesia local. Queridos hermanos, tenemos que amarnos unos a otros con el amor de Cristo, como Él nos ama. Y tenemos una responsabilidad principal y primeramente con los hermanos de esta iglesia. Es fácil amar a hermanos, o decir que amamos a hermanos que están lejos. Que sí, a lo mejor los hemos visto alguna que otra vez, o hemos escuchado sus nombres, nos han hablado de ellos. Ay, queridos hermanos, esto es fácil. Lo difícil es amar a los hermanos que tenemos aquí y que nos tratamos domingo tras domingo, o algunas veces que quedamos, o los jueves en el culto de oración. Es fácil amar a los que están lejos, pero no tan fácil amar a los que tenemos muy cerca y rozamos con frecuencia. Pero ¿qué dice el Señor? Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo verán otros, sean familiares nuestros, sean compañeros o personas que nos visitan a esta iglesia? ¿Cómo verán que somos de Cristo? Que amamos al Señor Jesucristo. Porque nos portamos muy bien en los cultos, estamos calladitos, atentos, y asistimos a todos los cultos. Bueno, sí, esto está bien, hay que hacerlo. Pero principal y básicamente verán que somos cristianos, que somos de Cristo, si nos amamos unos a otros, como el Señor nos ha amado. Esto es difícil, el amarnos unos a otros, como el Señor nos ha amado. En nuestras propias fuerzas es imposible. Por causa de nuestro pecado no nos amamos como el Señor nos demanda. Pero hermanos, no podemos desfallecer, no podemos desanimarnos. Tenemos que seguir esforzándonos en dependencia del Señor por amarnos como nuestro Salvador nos demanda. Y esto no significa que tenemos que esperar a que nuestro hermano obedezca a Dios en todo para que le amemos. Cristo dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Él nos ha amado de pura gracia, sin nosotros merecerlo, habiendo pecado nosotros contra Él. El Señor nos ama, aún a pesar de nuestro pecado. Hermano, no solo debes amar a aquellos en la iglesia que tienen más afinidad contigo, o que son más simpáticos contigo, debes amar a todos los hermanos. Debes buscar el bien, procurar el bien de todos. Sí, hermano, tenemos que amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado, de pura gracia. Voy a esperar a que el hermano me salude para yo saludarlo. Voy a esperar a que el hermano me haga algún bien para yo hacerle algún bien.
Ah, como ese hermano nunca me ha ayudado en nada, pues que le pida ayuda a otro. Eso no es amor. Ese no es el amor de Cristo. Cristo nos ha amado siendo nosotros pecadores. Y pecamos contra Él mucho más de lo que nos imaginamos. Que tu hermano ha pecado contra ti. Bueno, hay procedimientos, el Señor nos revela en su palabra qué paso debemos dar en ese caso, pero tienes que amar a ese hermano. Aún habiendo pecado contra ti, tienes que amar a ese hermano. Ese es el amor del Señor. Bueno, el amor entre los hermanos tiene muchas implicaciones que ya vimos en los primeros sermones de esta serie. Y no voy a profundizar más. Recomiendo que volváis a escucharlo. Creo que son los del sermón, no me recuerdo exactamente, di como 4 o 5 sermones, me parece que del tercero o del cuarto en adelante. El amor entre los hermanos. Así que, queridos hermanos, que podamos decir unos de los otros, no solo que son hermanos en la fe, sino que son hermanos amados. Que podamos decir esto. Eres mi hermano amado, mi amado hermano. Que nosotros podamos decirlo de otros y que otros puedan decirlo de nosotros. Segunda cualidad de Tíquico. Fiel ministro. Literalmente, fiel servidor. Era un hombre fiel, fiable, digno de confianza. La misma palabra griega que se usa que se traduce aquí como fiel, se usa para hablar de la fidelidad de Dios. En 1 Corintios 1:9, por ejemplo, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y no es que Tíquico tuviera el mismo nivel de fidelidad que Dios, no. Todos los hombres somos pecadores y falibles. Pero este hermano, por sus hechos pasados, por su integridad, su conducta piadosa en el tiempo presente, Pablo podía decir que era alguien fiel, digno de confianza. Que tú le encargabas alguna tarea y podías confiar que la cumpliría sin atentar contra la ley de Dios. Que tú le dabas una exhortación, consejo o amonestación y podías estar seguro que buscaría la ayuda del Señor en oración para aplicar el consejo o para actuar conforme a esa exhortación o amonestación. No como aquel que te escucha y te dice, sí, oh, sí, qué bien, y después se da media vuelta y hace lo que le parece. No era alguien que tenía una cara mientras hablabas con él, pero cuando se daba la vuelta ponía otra cara y hacía otra cosa. No era así, Tíquico. Y mirad también qué dice Pablo de Filemón, por ejemplo, y de los hermanos en Tesalónica. Filemón, versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Filemón también era un hombre fiel. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 3 y 4. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Hemos mandado algo y después hacéis otra cosa. No, confiaban en ellos. También ya vimos en la epístola a los Colosenses la fidelidad de Epafras. Dice en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Un fiel ministro, fiel. Así era también Tíquico, un hombre fiel, fiel al Señor y fiel a sus hermanos, en especial al apóstol y a sus pastores. Sí, hay tal cosa como la fidelidad a los hombres.
ser fieles a los pastores, ser fieles a los hermanos, no traicionar la confianza que ellos han puesto en nosotros. Sí. Esto es bíblico. Esto no es idolatría. Fijaos que dice Pablo de Timoteo, en 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Ahora pregunto, ¿qué os parecería, hermanos? ¿Qué os parecería a vosotros si Timoteo empezara a difamar a Pablo cuando éste no estaba presente? ¿O qué pensaríais si Timoteo empezara a divulgar otras doctrinas distintas a las que Pablo enseñó por inspiración divina? ¿Cómo se sentiría el apóstol si se enterara de todo esto? Sí, Timoteo estaría pecando contra Dios, básica y principalmente, pero también estaría haciendo mucho daño a Pablo. Estaría haciendo muchísimo daño al apóstol. El apóstol se sentiría muy triste porque lo consideraba como un hijo amado y fiel. Confiaba en Timoteo. Timoteo debía permanecer fiel al Señor ante todo, pero también fiel a Pablo, el cual había puesto su confianza en Timoteo. Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es bíblico, hermanos. Porque no es justo, no es correcto que nosotros traicionemos la confianza que otros han puesto en nosotros. Esto no está bien. Entonces nosotros debemos mantener una conciencia sin ofensa, una conciencia limpia delante de Dios, claro, lo primero. Pero también delante de los hombres. Y que los hombres no tengan motivos para acusarnos justificadamente. Debemos ser fieles al Señor ante todo y también fieles a aquellos que a su vez son también fieles a Dios. Si algún día llegas a tener algo contra el pastor, contra algún hermano o contra esta iglesia, si algún día empiezas a creer otras doctrinas, eso no te da derecho a difamar o a faltar la confianza que estos hermanos tenían en ti. Habla en privado, con claridad y transparencia con el pastor. Trata las diferencias siguiendo el orden bíblico, siguiendo el principio bíblico de respeto y amor. Y aun estando en desacuerdo, debemos ser fieles, personas confiables, no difamadoras. Tú estás en desacuerdo, tienes algo en contra con quien sea, puedes seguir siendo fiel a aquellos que pusieron tu confianza en ti. Porque pueden venir discrepancias. Muy bien. Bueno, uno se entristece, claro. No digo que eso esté bien. Uno se entristece y no queremos tal cosa. Pero si viene, si está, vamos a seguir siendo fieles a esos que confiaron en nosotros. Y no empezar a difamar. No empezar a atacar. Hay diferencias, se aclaran las diferencias, si no se llega a un acuerdo, una reconciliación, nos vamos, o se van, quien sea. Y eso da pena, nos entristece. Pero si eso pasa, podemos ir a la calle, encontrarnos con esas personas, cara a cara, saludarnos con una limpia conciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué bien. Hola, ¿cómo te va? Y ya.
Bien, pero Tíquico no solo era un hombre fiel, no solo era fiel, sino también un fiel ministro. La palabra original griega traducida aquí por ministro es diáconos. Pero esto no significa que él era un pastor o un diácono oficial de una iglesia en concreto. No. Tíquico es conocido como colaborador de Pablo. Con lo que debemos quedarnos de este fiel hermano, con lo que debemos quedarnos es que tenía un corazón de siervo. Algunos prefieren traducir este pasaje como fiel servidor, en vez de fiel ministro, fiel servidor. Tíquico no pensaba en sí mismo, en su propia comodidad, en su propio beneficio. Él era un hermano entregado para servir al Señor y a su pueblo. Y servirnos unos a otros no significa hacer cualquier cosa que nos pida el hermano, pero sí significa sacrificar de nuestro tiempo, nuestras posesiones, para hacer un bien, para ayudar a nuestros hermanos. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y este debe ser el corazón que haya en nosotros, el servirnos unos a otros. Servirnos unos a otros. Tercera cualidad de Tíquico, fiel ministro. Amado hermano, fiel ministro. Y también, en tercer lugar, consiervo en el Señor. No es que Tíquico fuera otro apóstol, no era otro apóstol. Lo que Pablo quiere decir aquí simplemente es que Tíquico también servía al Señor con la misma actitud y corazón que Pablo lo hacía. ¿Y cómo el apóstol servía al Señor? Bueno, esto lo podemos apreciar en el libro de los Hechos y en sus epístolas, y por citar algunos versículos, dice en Hechos 20, 19, dice ahí, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Sirviendo al Señor, dice. Y en el versículo 20, siguiente versículo, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El servicio al Señor, el servicio a los hermanos, incluye la proclamación, predicación de la palabra de Dios. Y fijaos que dice también Romanos 12, versículos 9 al 11. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué sigue diciendo justo después de exhortarnos a que sirvamos al Señor? Es importante ver el contexto. Es importante ver el contexto en el que está un versículo. Sirviendo al Señor. Sigue diciendo, versículos 12 al 21, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, después del versículo 11, que dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice todo esto. Del 12 al 21. Pregunto, ¿requiere diligencia y esfuerzo el aborrecer lo malo y seguir o hacer lo bueno? ¿Requiere diligencia y trabajo el amarnos unos a otros?
el sacrificarnos unos por otros, el hacernos bien unos a otros. ¿Requiere esfuerzo y diligencia procurar lo bueno delante de todos los hombres? ¿Debemos ser esforzados y diligentes para hacer el bien, aun a los que nos hacen el mal? ¿Sí? Pues entonces eso también es servir al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando amamos a nuestros hermanos, y en general a nuestro prójimo, estamos sirviendo al Señor. Hay muchos hoy en día que tienen un concepto totalmente distorsionado y erróneo de lo que significa servir a Dios. Hay muchos en la iglesia que piensan que servir a Dios es participar en alguna actividad, tener algún ministerio, salir de aquí, empezar a ir para allá y hacer esto y hacer aquello. A la iglesia. Eso es una parte. Hermano, yo diría una pequeña parte del servicio a Dios. Servir al Señor es mucho más que eso. Y no me lo invento yo. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Mateo 25, versículos 34 al 40. Entonces el rey, esta es mayúscula, el rey en mayúscula, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, respondiendo el Señor, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, o sea, se está refiriendo a los creyentes, en concreto a los creyentes. En cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De modo que, hermanos, para ser siervo del Señor, no es necesario ser pastor o diácono o estar involucrado en algún ministerio o actividad específico en la iglesia. Y a muchos les parece que como no tienen algo en la iglesia que están haciendo, pues como que no están sirviendo al Señor. Esto es un craso error. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ayudasteis, sustentasteis, amasteis, estuvisteis con ellos, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Sí, yo sé que a veces nos referimos a los pastores como siervos de Dios para indicar su llamado especial, su trabajo específico como pastor de la Iglesia de Cristo, pero también podemos decir que en un sentido general todos somos siervos del Señor. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque obedece a su amo, el Señor. Todos somos siervos de Cristo, en este sentido general. Porque si somos de Cristo verdaderamente, si somos verdaderos cristianos, amamos al Señor y obedecemos al Señor. Él es nuestro amo, nosotros sus siervos. Bueno, así era Tíquico. Servía al Señor Jesucristo de todo corazón, agradándole a Él, sirviendo a los hermanos. Esta era también la actitud de Pablo y por eso le llama consiervo en el Señor. De modo que, por estas cualidades, y seguramente por otras más, Pablo podía confiar en este hermano para enviar esas cartas.
El apóstol Pablo sabía que podía contar con él, sabía que en ese largo viaje desde Roma a Colosas, que podía durar semanas, algunos piensan que incluso meses, Tíquico no iba a tirar la toalla, no iba a dejarse llevar por otras ideas que escuchara en el camino, y se encuentra con filósofos, otros judíos, otros que piensan otras cosas. Tíquico no se iba a dejar llevar por ellas y desde luego no se le ocurriría añadir o quitar nada de esas cartas. Pablo manifiesta la gran confianza que tenía en Tíquico. Pero también, en segundo lugar, tenemos a Onésimo. Este es un hermano que llegó a creer en el Señor Jesús durante el tiempo que estuvo visitando a Pablo en la cárcel de Roma. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice en la epístola a Filemón, versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, estando Pablo encarcelado. Fue Onésimo allí y el Señor obró en el corazón de este hombre. ¿Cómo se enteró Onésimo de que Pablo estaba allí? No lo sabemos con certeza, probablemente Filemón le habría hablado de este gran apóstol. Onésimo era esclavo de Filemón y esto lo vemos en la epístola a Filemón en el versículo 16. Un esclavo que antes de ser creyente era inútil, como dice en el versículo 11 de Filemón, no cumplía con sus deberes, incluso puede que hubiera robado en alguna ocasión a su amo. Pues dice en Filemón 18, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ese esclavo, en un momento dado, abandona a Filemón y se va a Roma. Allí habla en persona con Pablo y el Señor usa su palabra para obrar en el corazón de Onésimo. De modo que ahora ese esclavo es una nueva criatura, una nueva persona. Ahora es útil. Y ahí hacía justicia a su nombre, porque Onésimo significa útil. Onésimo significa útil. Ahora este hombre es un verdadero creyente. También Onésimo, en Colosenses 4:9, recibe el calificativo de amado y fiel hermano. Quizá llevara menos tiempo en la fe que Tíquico, pero también llegó a ser tenido por un hermano amado y fiel por parte del apóstol Pablo. Estas son, hermanos, estas son características fundamentales que deben apreciarse en todo verdadero creyente. Y no hay que esperar a tener muchos años en la fe para comprobar la fidelidad y el amor de un hermano en la fe. Esto se puede ver antes. Y Onésimo, pues no lleva tanto tiempo como creyente, como Tíquico, pero llegó a ser fiel también, digno de la confianza del apóstol. Bien, vamos ya a considerar brevemente, en último lugar, los propósitos por los que Tíquico y Onésimo son enviados. Vuelvo a leer en Colosenses 4, 8 y 9, dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Así que Pablo envía a estos hermanos no solo para que les entregaran unas cartas, sino también para estos propósitos que cita aquí. Primero, para que conozca, claro, se le dice específicamente a Tíquico, pero bueno, Onésimo iba con él también, ¿no? Para que conozca cómo estáis ahí en Colosas, en la iglesia de Colosas. Tíquico, al llegar allí, sabría cómo estaban los hermanos en la iglesia de Colosas, y así él podría ser animado y al mismo tiempo él podría animarlos a ellos, ser de ánimo y de aliento para ellos. Pero el segundo propósito era también para que conforte vuestros corazones. La palabra griega que se ha traducido por confortar significa consolar, animar, y esto era lo que Tíquico debía hacer principalmente con los hermanos en Colosas. Pero quiero añadir aquí que esa palabra griega también significa, también se puede traducir como exhortar o amonestar.
Queridos hermanos, nuestros corazones son confortados, alentados a seguir en los caminos del Señor, a perseverar en la fe, no solo cuando nos dan palabras de ánimo y consuelo, sino también cuando somos corregidos, exhortados, amonestados a dejar el pecado y a servir a Dios con mayor entrega y sacrificio. Así también somos confortados. El verdadero creyente recibe la exhortación y la amonestación con gratitud. Así debemos recibirla. Y reconoce que Dios le trae tal exhortación, quizá por medio de otro hermano, o a través de la predicación de la palabra, trae esa exhortación para su bien, para ser fortalecido espiritualmente. Hermanos, cuando el pastor va a exhortarte o amonestarte, o quizá algún otro hermano, no es para hundirte, no es para humillarte, no es para pisotearte. No. Mira, aunque te parezca increíble, es para confortar tu corazón, para que tú seas fortalecido en el Señor. Para que tú te arrepientas de tu pecado, dejes ese pecado y con fuerzas sigas a Cristo. Y qué triste es, hermanos, que muchos no lo ven así. Y tienen a los pastores como enemigos. El consuelo, el ánimo y el aliento que nos transmiten otros hermanos son agradables de recibir, ¿verdad? Pero ¿cómo recibes tú la amonestación, la reprensión, la corrección, la exhortación? Hermanos, tenemos que recibirla con humildad. Así nuestros corazones serán también confortados. Tenemos que procurar consolarnos y animarnos unos a otros, no solo con palabras, sino también con nuestro buen ejemplo de piedad y santidad. Pero también podemos y debemos confortarnos unos a otros por medio de la amonestación y exhortación cuando sea necesario. Esto también es bíblico y necesario. Tercer propósito, para que les hagan saber, estos hermanos, Tíquico y Onésimo, les hicieran saber a los colosenses cómo está la situación de los creyentes en Roma, incluido por supuesto la situación de Pablo, pues dice al final de Colosenses 4:9, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Hay cosas que no tiene por qué saber toda la iglesia. Hay determinados asuntos privados de los hermanos que solo debe conocerlos el pastor porque está tratando ese asunto con ellos, y si lo supiera toda la iglesia podría traer una turbación, confusión, inquietud innecesarias. Esto es algo importante que todos debemos recordar. No podemos saberlo absolutamente todo de todos los hermanos, porque hay cosas que deben ser tratadas en privado. Y si se solucionan en privado, pues no hay por qué inquietar a otros. Este es el principio que tenemos en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, si hay arrepentimiento, si se soluciona el asunto entre vosotros dos, pues no tiene por qué enterarse nadie más. O sea, esto es lo que enseña la Biblia. Ahora bien, hay cosas que sí se pueden compartir. Hay asuntos que no tienen que ver con ningún pecado en concreto. Hay situaciones por las que están pasando los hermanos que sí puede ser bueno que sepa el resto de la iglesia para que podamos orar por ellos, para que podamos gozarnos
o entristecernos con ellos, como dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pues a esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice en Colosenses 4:9, todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Ve la importancia de interpretar correctamente el pasaje? La Biblia dice todo lo que acá pasa os lo harán saber. Pues la iglesia tiene que saber todo lo que pase y todo lo que tenga cada hermano y todo lo tenemos que saber de todo. Y si pasa algo en la iglesia en Madrid o en Nosbergen o en Tenerife, tenemos que llamar allí y averiguar qué es lo que está pasando. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Estando tú y él solos. Y si no te oye, sigue diciendo, llévalo a la iglesia. No, perdón, la iglesia no. 2 o 3 testigos. Si no te oyere, estando tú y él solo, no te oyere, 2 o 3 testigos. La iglesia es el último paso. Y a la iglesia local, no a la iglesia universal. ¿No te ha oído a ti? 2 o 3 testigos, no oye eso, llévalo a la iglesia local. No, ahora vamos a informar a toda la iglesia. No. Concluyo ya con algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación, hermanos, examinémonos a nosotros mismos a la luz del ejemplo de estos hombres de Dios, Tíquico y Onésimo. Examinémonos con honestidad, con sinceridad. ¿Eres tú un hermano que ama a otros hermanos? Pero no solo un amor platónico, o sea, que tú manifiestas ese amor por los hermanos. ¿Eres tú un hermano que facilita o ayuda el que otros te amen a ti? O quizá eres piedra de tropiezo. ¿Eres tú un hermano fiel? Fiel al Señor y a aquellos que aman a Cristo y que han puesto su confianza en ti. ¿Tú eres fiel? ¿Eres tú un siervo del Señor? ¿Una sierva del Señor? ¿Tú sirves a Cristo? Pastor, yo en la iglesia es que no tengo, en fin, ¿qué puedo servir? ¿Tú amas a tu hermano? ¿Amas a tu prójimo? ¿Te preocupas por ellos? ¿Te preocupas por suplir alguna necesidad que tengan? Eso también es servir al Señor. ¿Clamas tú por el pastor? ¿Clamas tú por la iglesia? ¿Clamas tú por otros hermanos? ¿Oras por ellos? Eso también es servir al Señor. ¿Eres fiel a Dios en obediencia al Señor? ¿Actúas con integridad en tu trabajo? ¿Eres fiel en la asistencia a los cultos? ¿Eres fiel en obedecer los mandamientos de Dios? Y cuando pecas, ¿te arrepientes? ¿Te humillas delante del Señor? Cuando pecas contra alguien, ¿te humillas delante de esa persona y le pides perdón a esa persona? Eso también es ser fiel al Señor. ¿Haces todo eso por amor a Cristo? ¿Para que Él sea glorificado? ¿Compartes el Evangelio con otras personas? Eso también es ser fiel al Señor. Segunda aplicación. Si no ves estas características que hemos visto de estos hombres de Dios aquí en este sermón, si no ves estas características en ti,
Ve humillado en fe y arrepentimiento a los pies de Cristo. Te digo con claridad, no eres un verdadero creyente. Y te lo digo por amor a tu alma. Ve a Cristo, confiando en Él, como tu Salvador, tu Señor. Arrepiéntete de todos tus pecados, confía en Cristo, confiesa tus pecados. El Señor te perdonará. Podrás ser un amado hermano, podrás ser entonces un fiel servidor del Señor, podrás ser alguien de confianza en Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído. Ayúdanos, Señor, a recordarla y a aplicarla. Obra en nosotros, Señor, para ponerla en práctica. Oh Dios, ten misericordia de esta iglesia y tú nos guardes de los ataques del maligno. Tú nos guardes, Señor, de nuestro propio corazón engañoso. Tanto pecado hay en nosotros, ni somos conscientes de ello. Te rogamos que tú nos perdones y nos dé de tu gracia y de tu poder para guardarnos, para luchar contra el pecado y andar en obediencia a ti, en amor, en fidelidad, con un espíritu de servicio. Para tu gloria te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.